Hola, muy buenas. Seguimos aquí de cuarentena, pero bueno, hoy vamos a hablar de la derivación logarítmica. ¿Qué es esto? Es una función de toda la vida, x elevado a seno de x. ¿Alguien sabría decirme qué tipo de función es? O sea, de las familias de funciones que conocemos, constantes, rectas, parábolas exponenciales, ¿qué es esto? Podríamos decir, bueno, es una potencia, ¿no? Como lo son x al cuadrado, 3x a la quinta, 4x a la 23, yo qué sé. No exactamente, porque la potencia te exige que sea un número, y no tengo un número, tengo otra vez la x aquí. Entonces no la puedo derivar como si fuera una potencia, es decir, bueno, bajo el 2 y resto 1. No. Tú dices, bueno, si está en el exponente, pues es una exponencial, como es 2 elevado a x, 5 elevado a x más 3, o lo que sea, que la derivo dejando la misma exponencial por el logaritmo de la base. Pues no, tampoco puedo, porque eso me exige que tenga un número fijo aquí, y tampoco tengo la variable. Entonces, ¿cómo carajo derivo esto? Si quieres saberlo, quédate conmigo. Para resolver estas derivadas de x elevado a seno de x, por ejemplo, tenemos que recurrir, como su propio nombre lo indica, a una herramienta que conocemos que se llama el logaritmo. Específicamente una de sus propiedades. Si yo, por ejemplo, tenía, yo qué sé, el logaritmo de 5 elevado a 3, por ponerlo así. No era lo mismo que poner este exponente a multiplicar y que quedara 3 por logaritmo de 5. Sí. Y así lo que hago es quitarme el exponente, que en este caso es lo que me interesa. Entonces vamos a tomar logaritmos, pero cuidado con esto. Tienes que tomar los logaritmos a los dos lados, porque bueno, al ser una igualdad, yo puedo tanto tomar logaritmos en los dos lados como derivar a los dos lados. Pero haciéndolo bien, eso es lo único. Y ahora me dirás, ¿cuál logaritmo tomo? O sea, el logaritmo 10, 1, 3, 4, 5, el que quiera. De poder se puede. Pero solo quiero decir una cosa. Hemos dicho que hay que derivar los dos lados. La derivada de esto es 1 sobre x. Y la derivada, por ejemplo, del logaritmo en base 10 de x es 1 sobre x por 1 por el logaritmo neperiano de 10. Ya me dirás tú cuál es más rentable de hacer de los dos. Pues este, porque la derivada es mucho más sencilla. No tienes tantos números metidos ahí. Entonces es más fácil usar el logaritmo natural en base e neperiano, como le quiera llamar, es lo mismo. Logaritmo en base e, o ln. Entonces vamos a ver cómo haríamos en este ejemplo. Entonces, como acabamos de decir, voy a tomar el logaritmo neperiano de los dos lados. ¿Sí? Hasta ahí todo bien. ¿Qué me queda? Logaritmo neperiano de f de x, que no sé cuál es esta cosa, es igual al logaritmo neperiano de esta cosa que tengo aquí, x elevado a seno de x. Claro, ahora yo puedo hacer una cosa, este seno de x por propiedad del logaritmo puedo sacarlo de aquí, que sea seno de x por el logaritmo neperiano de x. Y lo de aquí se queda exactamente igual. Entonces, ahora es donde viene el truco. Yo quiero derivar a los dos lados, porque f de x y seno de x por logaritmo de x es lo mismo. Entonces, quiero derivar estas dos cosas. Entonces, derivamos a la izquierda. Cuidado. Dijimos que la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x. Pero recordemos que también existe una cosa, que es la regla de la cadena, que nos dice que si en vez de x tengo otra cosa, otra función f de x, en vez de, por ejemplo, en vez de x tengo 3x o 5x al cuadrado, lo que sea, después tengo que volver a multiplicar por la derivada de eso que he cambiado. En este caso, por la derivada de f de x, que es lo que queremos saber al final. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? 1 sobre f de x por la derivada de f de x, que es f'. Y lo dejamos así. Nos vamos al otro lado. ¿Qué tenemos aquí? Un producto. ¿Sabemos derivarlo? Sí. ¿Qué nos queda? Coseno de x por logaritmo neperiano de x, porque se deriva el primero y el segundo se queda igual, más, y ahora hago lo contrario. Seno de x se queda igual por la derivada del logaritmo neperiano 1 sobre x
porque en este caso la x está sola, entonces no habría que volver a multiplicar. Y lo ponemos aquí. Entonces, ¿ahora qué nos queda? Sencillamente, ahora tenemos que pasar esta f de x multiplicando aquí, y nos queda que f' de x es f de x, pero claro, ¿quién es f de x? Esto, porque es nuestra cosa del principio. X elevado a seno de x, que va a multiplicar a toda esta cosa que acabo de sacar yo. Que sí, sé que son cuentas horribles, pero esto es lo que queda básicamente. Aquí no hay nada que factorizar, nada que simplificar, está bien así. Porque sencillamente a la hora de dar valores, vamos dando valores a cada una de las cosas y ya está. Bueno, vamos con un ejemplo un poquito más complicado, por decirlo así. X elevado a tangente de x. Nos vuelve a pasar lo mismo. Tengo la x aquí y la x acá. Entonces tengo que recurrir a los logaritmos. Saco logaritmo neperiano a ambos lados. Esto lo dejo igual. Y ahora esto lo puedo bajar aquí a multiplicar tangente de x por logaritmo neperiano de x. Ahora tengo que derivar los dos lados de mi ecuación. ¿Cómo me quedaba esto? 1 partido de f de x por f' de x. Entonces, ¿qué sería? f' de x partido de f de x. Porque es lo mismo sencillamente poner esto en lugar del 1, porque está multiplicando. Y aquí pues tenemos que derivar como siempre. Derivada de la tangente, 1 entre coseno cuadrado. ¿Por qué? Por el logaritmo neperiano de x, más la tangente se queda igual, y el que se deriva es este, por 1 sobre x. Entonces, lo acomodamos un poquito, por decirlo así, y nos queda logaritmo neperiano de x entre coseno cuadrado de x más tangente de x partido de x. Y ahora sencillamente nada más tenemos que pasar esto multiplicando para acá. F' viene siendo a f de x. ¿Quién es f de x? Esto. X elevado a tangente de x, que multiplica a toda esta cosa. Y básicamente esta sería la respuesta. Es un poco feo, sí, la verdad, hay muchas cositas involucradas, pero no tiene gran dificultad, por decirlo así. O sea, una vez que le pillas el truco, ya te puede resolver bastante la vida. Ya en el siguiente vamos a hablar de lo que es la derivación en implícita, que tiene un poquito más de chiste.